Eskerrik asko, presidente. Jauna, presidenta Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vamos a aprobar hoy un decreto. Yo creo que este es un dato importante y creo que es subrayable, reseñable, un decreto que cuenta con el consenso y el apoyo del conjunto de los grupos de la Cámara. Es cierto, lo ha apuntado el señor Esparza, no es el primero, pero creo que es también un elemento y un asunto a subrayar, más allá de lo siempre mejorable o de lo perceptiblemente mejorable. El decreto se va a aprobar por unanimidad, parece que sin recorrido, no lo sé, lo decidiremos luego como proyecto de ley. En cualquier caso, habla, como digo, de consenso parlamentario. Lo cierto es que en un porcentaje importante del contenido del mismo decreto, la consejera lo ha expuesto de manera clara. Estamos hablando, en algunos casos, de armonización de medidas tributarias que vienen ya derivadas y marcadas desde el Gobierno central. En otros casos, es la propia competencia foral la que nos lleva en este decreto a aceptar las directrices del Gobierno foral en materia de medidas tributarias para autónomos en el sector primario, sector agrario fundamentalmente, tributos del sector del juego, grandes superficies, impuestos de sociedades. En cualquier caso, y como decía, son medidas de la totalidad de esta Cámara consideramos necesarias, adecuadas y que en algunos casos desde Geroa Bai entendemos debemos batallar también con más ambición. Voy a poner dos ejemplos. Hace unas semanas, en este mismo salón de plenos, desde Geroa Bai hacíamos nuestra una propuesta del CERMIN que yo le proponía, presidenta, llevar a la conferencia de presidentes. Sé que lo hizo suya también esa propuesta del CERMIN, creo que lo tenemos claro, en torno a que el IVA de los equipos de protección personal tributara al mínimo reducido. Y la verdad es que el Gobierno Sánchez ha llevado no al mínimo reducido, sino al cero la tributación en IVA, eso sí, solo para la compra de este material. Esto es lo que hoy armonizamos aquí, solo para la compra que realizan empresas públicas, empresas sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Yo quiero insistir, consejera, pero presidenta, en este caso, animar a que esta medida llegue al conjunto de la sociedad, porque son muchas las familias, cuando estamos hablando de una situación y de una circunstancia en una economía muy apretada para muchas familias, son, como digo, muchas las economías familiares que se están viendo duramente afectadas por la compra de este material. Ciudadanos que están soportando un coste económico difícil en mascarillas, en guantes, en gel hidroalcohólico, en otros materiales cuya carestía podemos suavizar directamente. No es capacidad regulatoria del Estado, por eso de Navarra, por eso lo animaba, presidenta, a que lo llevara a la conferencia de presidentes. Como digo, una circunstancia de carestía económica que podríamos suavizar de una manera definitiva si se impusiera el mismo IVA que hoy aprobamos para los centros, se impusiera, como digo, al IVA para la compra de los ciudadanos de manera individual. Otro ejemplo de donde entendemos desde Geroa Bai que debiéramos poner el acento, más allá de lo que este decreto contiene, pues el acompañamiento a los municipios navarros que ven limitada su capacidad a la hora de gestionar determinadas subvenciones. Y es verdad que el borrador inicial de este decreto recogía la posibilidad de que las subvenciones o ayudas del Gobierno foral a entidades locales pudiesen ser modificadas cuando las condiciones previas se hubiesen visto afectadas por la crisis del COVID-19. Estoy hablando, creo recordar, del artículo 7 que estaba en el título segundo y que se ha eliminado finalmente. Y quiero insistir, son muchos los ayuntamientos, las entidades locales navarras que llevan desde el inicio de la alarma sin celebrar, por ejemplo, plenos. Yo creo que todas las formaciones aquí presentes tenemos datos, tenemos noticia de ellos. No han podido celebrar plenos, no han podido, por lo tanto, iniciar los trámites necesarios para determinados proyectos que cuentan, pero sobre todo que dependen en muchos casos de las subvenciones que han de llegar, por ejemplo, del Gobierno de Navarra, porque así se contenía en los presupuestos o así se contiene en otro tipo de convocatorias. Finalmente lo hemos eliminado. Creo que debemos, en este sentido, recuperar el artículo que venía inspirado en este decreto de tal manera que las entidades locales de Navarra puedan contar con lo que se venía previendo en un tiempo, lógicamente, en cuanto a proyectos y subvenciones, en un tiempo algo más amplio, de lo que terminará siendo el año 2020 y, por lo tanto, de lo que venga a determinar en cuanto a límites y a plazos la propia emergencia. Ese acometer nuevos plazos para este tipo de proyectos, lo mismo que se ha previsto para otras entidades o incluso para el propio Gobierno de Navarra, entendemos que debe ser trasladado de la misma manera, de igual forma, con la misma ambición para los ayuntamientos.
Bien, pero más allá de otras consideraciones, lo cierto es que este decreto, que está ya en vigor, va a tener una dimensión más amplia. Hemos visto algunas de las medidas cuando nos encontremos en pleno proceso de desescalada. A este respecto, presidenta, desde Geroa queremos compartir en sede parlamentaria algunas reflexiones sobre el periodo que le va a tocar, lógicamente, diseñar al Gobierno, y lo hemos defendido siempre. Entendemos que el liderazgo de ese proceso, tanto en el de recuperación económica como en el de desescalada, ha de ser del Ejecutivo, en este caso del Ejecutivo foral, independientemente de que pelearemos, lógicamente, con la mayor de las ambiciones, el posicionamiento y las facultades, las competencias del Legislativo, del Parlamento. Pero en épocas de estas características creo que hay que delimitar bien las funciones. Y la capacidad del Ejecutivo, los tiempos del Ejecutivo a la hora de hacer frente a muchas de esas decisiones que habremos de tomar han de ser respetadas, y en ese sentido el reconocimiento al liderazgo del Gobierno en esta materia, desde luego, no va a tener nunca contestación por parte de Geroa. Y, como digo, le va a tocar al Gobierno diseñar ese dibujo para la desescalada. Lógicamente, le va a tocar al Parlamento legislar en las materias correspondientes y le tocará al conjunto de la sociedad vivirlo. Pero, como digo, este es el escenario en el que compartir desde el Legislativo, los grupos parlamentarios, con el Gobierno, algunas reflexiones en torno a ese proceso que vamos a empezar a vivir de manera muy, muy próxima. En primer lugar, quiero insistir en lo que expresé en esta misma tribuna desde el primer momento. La colaboración entre administraciones es absolutamente imprescindible, pero la inercia sin impulso propio no es positiva para Navarra. En definitiva, colaboración sí, inercia no. No me voy a detener en lo que estas semanas de crisis ya nos han dejado dicho en este sentido. Creo que hemos tenido ejemplos bien amplios en que esa inercia no nos ha sido positiva, pero sí que debemos mirar hacia adelante y, en concreto, al proceso de desescalada, porque primera reflexión, si el mando único, tal y como ha sido diseñado, no tenía en nuestra opinión sentido en la desescalada, como tal mando único, no el sanitario, como tal mando único lo tiene menos. Por si alguno quiere encontrar referentes europeos en esto que estoy diciendo, vamos a mirar a la Alemania de Angela Merkel, poco sospechosa de ser, en fin, no lo sé, una socialcomunista o una regional nacionalista irredenta, todo lo contrario. Alemania, como digo, coordina desde el Gobierno federal la desescalada que los Länder controlan y gestionan desde sus propios gobiernos. Y en esa búsqueda de herramientas propias, yo insisto en que en la aportación o reflexión primera que hago con respecto a esa desescalada, en que debemos contar con el mayor número posible de test y análisis para hacer el dibujo más correcto posible de la situación a cada momento del proceso de desescalada. Porque es necesario y porque será el mejor referente para los equipos sanitarios, aquellos a los que agradecemos permanentemente, pues el mejor referente para los equipos sanitarios que han de medir nuestra situación, la situación de Navarra en el proceso de fase a fase. En segundo lugar, lo he apuntado de manera somera en algunos otros plenos que nos han reunido en torno a iniciativas sobre esta crisis que estamos viviendo, pero hoy quiero detenerme de manera muy, muy especial. Un discurso ordenado. Hemos visto algunos momentos en los que algunos anuncios del Gobierno central se han visto, yo diría, superados por la precipitación a falta de materia bien trabajada, bien trabada con respecto a la comunicación que ha de darse con el conjunto de la ciudadanía. Insisto en que trabajemos en ese sentido, por lo tanto, en lo que nuestras responsabilidades suponen, que trabajemos con ese horizonte. Discurso ordenado siempre, pero especialmente en la desescalada, porque no podemos llamar a la autorresponsabilidad de la ciudadanía, y ha de ser un discurso en el que creo todos debemos estar de acuerdo, si no somos capaces de hacerlo al mismo tiempo que se dan unas directrices claras de actuación. Y tengo que decirlo, casos como el de la campaña de la renta, con el anuncio de las entidades bancarias de no hacer declaraciones presenciales. Entiendo que se habrá hablado, entiendo que estaremos en disposición desde el Gobierno, digo, de esta mañana poder aclarar cuestiones en torno a esta cuestión. O tengo que citarlo, porque está generando ruido innecesario en el seno de la sociedad y en el seno de Navarra, el de la Escuela de Idiomas, con convocatorias contradictorias en menos de una semana. En este caso, más que nunca, presidenta y señoras y señores consejeros, debemos ir a calidad en la comunicación, evidentemente no tanto a cantidad. Y bien, parece que me he dejado el último de los papeles, efectivamente, en la tribuna, pero tengo clara la idea de lo que quería señalar, así que a ello iré.
Yo creo que acometemos, como señalaba, un proceso en estos momentos en el que esa colaboración en el seno del Gobierno, en el seno del Parlamento, con respecto al mensaje que trasladamos al conjunto de la ciudadanía, se hace especialmente importante en este momento en el que vamos a acometer, como digo, una situación muy especial de desescalada. Discurso ordenado que, desde luego, debemos de traer también aquí al Parlamento, y no me resisto a responderle, señor Esparza, y lo tengo que hacer. Nos dice, aquello que ustedes acusaron de ser una reforma fiscal encubierta, hoy lo aceptan en dos materias o en unas aportaciones en este decreto foral que aprobaremos por unanimidad. Señor Esparza, aquello era una reforma fiscal encubierta. Hoy se han aceptado dos de aquellas medidas interesantes, aceptadas por el conjunto de los grupos, de una batería que todas en su conjunto no solo no hemos aceptado, sino que eran una reforma fiscal encubierta. Lo digo porque, como nos tienta, y creo que en el debate es importante responder al debate, creo, como digo, que le debía responder. Sí, lo era, señor Esparza, y yo creo que una equivocación. No tanto todas y cada una de las medidas que, efectivamente, en el marco y en la materia de una colaboración hemos aceptado, hemos compartido y hemos visto cómo mejoraban. Creo también, insisto, señor Esparza, en que ese discurso ordenado también desde los grupos que son oposición deben ser enormemente rigurosos en el matiz de lo que se está en el matiz o en algunas de las acusaciones que se están haciendo. Nos dice, el día 3 de abril votamos estas ayudas y hemos tardado mes y medio. No, vamos a analizarlo con rigor. El día 3 de abril se votó una partida para unas ayudas que el Gobierno debía gestionar en forma de reglamento. El Gobierno ha tardado, y voy a romper una lanza a favor de ese trabajo, menos de un mes, porque fue hace un mes. Y el Gobierno, lógicamente, tendrá que tramitar a partir de mayo, porque recuerdo que uno de los requerimientos que contenía su proposición era que los autónomos que se fueran a beneficiar de una parte importante de aquellas medidas estuvieran al corriente del pago de la cuota de marzo y de abril, que se paga a finales del mes de abril. Luego difícilmente puede llegar antes. Señor Esparza, es que creo en ese discurso ordenado que le señalaba, que estaremos haciendo flaco favor al conjunto de la ciudadanía si no ponemos en valor la necesidad de tiempo que, por mucha rapidez con la que se actúe, no debe caer en la precipitación. Si no ponemos en valor que se está atendiendo con dificultades, claro que sí, pero que se está atendiendo en fondo, en la forma y en el tiempo a esas necesidades de la ciudadanía. No diré siempre que todo es siempre con sobresaliente, de ninguna de las maneras. Y creo, además, que la mejor manera de aportar es señalar aquello que entendemos que no es justo. Pero repito, señor Esparza, esto es trampas al solitario o aquello del dónde está la bolita. Ustedes impusieron unas condiciones y no digo, repito, que aquello que yo creo que empezó mal vaya a terminar mal. Al contrario. Pero ustedes impusieron unas condiciones que en su cumplimiento nos han llevado en gran medida en plazos hasta aquí. En cualquier caso, si hay una cierta preocupación en torno a la rapidez con que han de producirse todas estas medidas, nos decía, estamos tardando en publicar las ayudas a autónomos, vamos a llegar tarde con las ayudas. Yo comparto la preocupación, creo que todos los aquí presentes. Lo cierto es que ayer mismo el consejero de Desarrollo Económico, en comparecencia en comisión, pero que se producía en este mismo salón de plenos, se comprometió, quiero recordarlo, porque pareciera que no ha habido respuesta a esa pregunta, quiero creer que retórica, se comprometió a gestionar las ayudas semanalmente. Y el pago, lógicamente, se lo responderá la consejera de Hacienda bastante mejor que yo, pero en cualquier caso, el pago, lógicamente, se corresponderá con lo que la propia norma, con lo que las propias leyes marcan, dictan, y no tengo ninguna duda que el Gobierno, que en una de las partes ya ha anunciado su vocación, de acometer con toda la rapidez que, insisto, el ordenamiento permita, responderá en esos mismos términos al conjunto de la ciudadanía. Eso sí, repito, si las propias normas que en este Pleno aprobamos o que la oposición aprueba no pone límites a ellos, como ya nos ha ocurrido, insisto, en este asunto que nos concreta. Quiero terminar con esa reflexión y que en términos o en torno a esa reflexión hacía yo esa respuesta a los requerimientos que algunos de los aquí presentes nos hacía el señor Esparza. El discurso ordenado en estos momentos en que acometemos la desescalada será responsabilidad de todos los agentes políticos concernidos en trabajar en este momento y en ese discurso que lancemos a la sociedad. Del Gobierno, por descontado, del Parlamento también. Muchísimas gracias, señor.